Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primeramente quisiera agradecer a los organizadores por la cordial invitación. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre el caso de México. No voy a hablar propiamente de economía circular. Voy a hablarles un poco de gestión integral. Porque, vamos a ver, la economía circular, como bien expuso Marcelo, implica muchas cosas. Y en los países latinoamericanos, en ocasiones no podemos ni siquiera recolectar lo que generamos. Y aspiramos a la economía circular. Pero bueno, uno de los primeros puntos, Marcelo ya en sus 3 presentaciones me ayudó mucho. Ya nos platicó qué es la ISWA. Yo vengo representando a la Asociación DS Latinoamericana, que es el miembro nacional de la ISWA para México, que agrupa el sector privado, academia y gobierno en una asociación de especialistas, ¿sí? Y bueno, Marcelo habló también sobre el diagnóstico, el reporte que hizo la ISWA para el PENUMA, y ya también me adelantó la tarea. Pero finalmente, cuando habla de SIAMSE, que uno de los temas que yo quiero tocar, que son los desafíos de México, es precisamente la creación de organismos operadores tipo SIAMSE, como los esquemas de organización de economías de escala. Ahorita les voy a platicar por qué, y creo que Perú está en las mismas condiciones que México al tener municipios o distritos que equivalen a lo mismo. ¿Es correcto? ¿Sí? Ok. Con generaciones pequeñas que en ocasiones la gestión o el manejo integral de esos residuos es muy costosa. Entonces se requiere el auxilio o la colaboración a través de esquemas asociativos con otros municipios para poder lograr economías. Pero bueno, vamos a ver. Me voy a poner por acá porque no veo. Bueno, primero hay que saber cómo se encuentra el tema del mundo. Ya Marcelo habló con el reporte que a nivel global vamos a generar cerca de 3.7 millones de toneladas anuales de residuos para 2050. Es un reto enorme para la gestión y especialmente para los países latinoamericanos, que requerimos realizar o incluir dentro de nuestra agenda una mayor inversión, capacitación e inversión en el tema de infraestructura, ¿sí? Ustedes ven esta foto, es recurrente en la mayor parte. En México es común. Tenemos cerca de 2.500 municipios en el territorio nacional y municipios que pueden tener, bueno, hay un estado que se llama Oaxaca, que es bellísimo, tiene 500 municipios en ese estado. Y la situación que hay municipios que tienen 50 personas, pero además son municipios que tienen usos y costumbres, son autóctonos. Entonces, ya sabrán, en ese estado hay 17 etnias con 17 dialectos diferentes. Entonces, y con 50 habitantes, un municipio que tiene un gobernador o un presidente municipal, es complejo la gestión. Bueno, vamos a ver. Esta es una imagen recurrente, la quema a cielo abierto. Se habla que el 35% de esos 3.7 millones de residuos se están quemando o se van a quemar, ¿sí? Si no tomamos acciones. Bueno, el contexto de México. México tiene una superficie enorme de territorio, tiene 1.9 millones de kilómetros cuadrados, es un territorio extenso, muy complejo de gestionar, tiene 32 entidades federativas, lo que implica 32 gobiernos con quienes lidiar, 2.500 municipios. Adelante. Ahí está. Y bueno, tenemos un ingreso per cápita bastante elevado. La frontera con los Estados Unidos también nos genera, como decía Benito Juárez, el benemérito de las Américas, estamos entre el cielo y el infierno, ¿no? Bueno, ya un poco tarde el video. Vamos a ver, ahora sí. Les voy a dar el contexto porque para poder hacer una política pública y enfocarnos a una buena gestión hay que tener un diagnóstico y saber dónde estamos parados para poder hacer una política pública. Pero esa política pública regularmente, en el caso mexicano,
son políticas públicas sexenales o trianuales. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de la República dura 6 años en el gobierno y los gobiernos municipales 3, con posibilidad de reelección, cosa que no garantiza una continuidad tampoco. México genera 120,000 toneladas anuales de residuos, diarias, y 44 millones anuales. Es una cantidad grande, es una cantidad pequeña, para nosotros es un mundo, ¿sí? Esto equivale a que el 72% de estos residuos van a un sitio de disposición final. Ahorita les voy a platicar qué tipos de sitios de disposición final son. 18% no se recolecta. ¿Dónde queda? En cualquier parte de la República Mexicana, especialmente en los océanos. Y tenemos una tasa de aprovechamiento que, según el reporte del gobierno federal, es cerca del 10%. Creo que exageran. No creo que México esté cerca del 10% con la infraestructura que tenemos. Bueno, vamos a ver. Tenemos de esas 120,000 toneladas diarias, tenemos un parque vehicular de 16,615 vehículos. Necesitamos para recolectar 17,000 unidades. Tenemos un déficit de unidades recolectoras, pero todavía hay que entrar al detalle de qué tipo de unidades y en qué estado están las unidades, ¿sí? Bueno, primer detalle, hay un déficit de parque vehicular para hacer recolección. Esto es un buen punto para partir. La composición de los residuos en México, que viene en el reporte, Marcelo lo señalaba, gran parte de los residuos en México son orgánicos, 46%, 31% son residuos que tienen un valor aprovechable, pero como se recolectan revueltos, pues su costo de operación es muy alto. ¿Están ustedes de acuerdo? Y tenemos un 22% que son otros materiales. Esto quiere decir que un mexicano anda acercándose a la generación per cápita de 1 kilo. ¿Va? Es una cantidad importante. En estaciones de transferencia, Marcelo nada más en SEAMSE tiene creo que la mitad de lo que tiene en México, ¿no? Nada más la zona metropolitana de Buenos Aires. Tenemos 102 estaciones de transferencia para un país como es México, con ese territorio, y requerimos 695 estaciones de transferencia para tener un sistema de manejo integral eficiente. Vean ustedes que tenemos un déficit muy grande. Luego viene la parte de plantas de selección. Actualmente nada más tenemos 46 plantas para gestionar 120,000 toneladas diarias. Lo óptimo para México son 240 plantas distribuidas en el territorio nacional. Pero aquí viene un tema económico. Si tú tienes 2,500 municipios, 1,400 de esos municipios son menores a 50,000 habitantes, para que una planta elemental, básica de selección sea rentable, requieres cuando menos 500 toneladas diarias. ¿Qué requieres? Asociar gobiernos municipales en esquemas de colaboración para poder hacer rentable las inversiones, llámense públicas o llámense privadas. Si no, vamos a seguir teniendo agujeros por todo el territorio nacional, confinando de manera inadecuada la gestión de residuos. Ahorita hiciste una pregunta muy clara, que era ¿cómo se financia SEAMSE? Bueno, la mayor parte de los países latinoamericanos, y lo confirmó Marcelo, no cobramos el servicio de gestión, de manejo, no lo cobramos, lo subsidiamos y nunca es suficiente el recurso para tener una buena gestión. ¿Cómo podemos llegar a esquemas de economía circular si lo elemental no lo tenemos? Bueno, aquí viene un esquema de estilo de plantas de transferencia. México es un país muy diverso. Hay estados que tienen gran infraestructura, han hecho muy buena planeación, y hay otros estados que no han hecho muy buena planeación. Por ejemplo, el estado de Aguascalientes es una capital-estado, está al centro del país, tiene muy buena planeación urbana, lo que esa planeación urbana le ha permitido hacer una planeación de gestión integral más eficiente que cualquier otro de la República, y tiene estaciones de alta compactación, relleno sanitario, gestión de biogás, y tiene una recolección de contenerización que es ejemplo nacional.
Luego están esquemas intermunicipales, municipios pequeños, menores a poblaciones de 25,000 habitantes, como la que ven en medio, que son pequeñas plantas de transferencia directa a cajas de 30 metros cúbicos. Y luego vienen plantas de transferencia metropolitanas, que estamos hablando de gestión de 500 toneladas diarias de residuos, tanto de carga directa como de carga indirecta. Regularmente, en estas de 500 toneladas participa el sector privado. En las otras dos, regularmente es una gestión directa, a través de un organismo operador o a través de la propia municipalidad. Los sitios de disposición final. México tiene 2,200 agujeros por todo el territorio. ¿Sí? 86,000 toneladas diarias van a esos sitios, quiere decir que es el 72%. El otro 18%, como les comentaba, están en vía pública, en bosques, en agua, en mar, etcétera. México tiene una norma de disposición final, que es la norma 083, que te establece ahí los elementos de construcción, operación de los sitios de disposición final. Tenemos 4, rellenos sanitarios tipo A, que son arriba de 100 toneladas, el tipo B, que son entre 50 y 100, el C, que son de 10 a 50, y finalmente el D, que son menores a 10. Si ustedes ven, tenemos 1,475 tipos D en todo el territorio nacional. Difícil que los municipios puedan gestionar económicamente un sitio de disposición final. Una de las políticas que impulsa tanto la Asociación DS Latam como la ISWA es la creación de organismos operadores que permitan aumentar esa escala y poder tener infraestructura de sitios no controlados, lo que ustedes llaman botaderos, a sitios controlados y a rellenos sanitarios. Bueno, voy a brincar esta. Bueno, esta es una imagen, no sé si la conozcan, ¿no? Bueno, este es un sitio de disposición final metropolitano. No puede ser que una metrópoli en un país como México opere de esta manera. Estamos hablando de sitios que reciben más de 500 toneladas diarias. Este es un relleno sanitario intermunicipal. Son 10 municipios de dos estados diferentes, Jalisco y Michoacán, que administran una infraestructura compartida. Este relleno sanitario es de los pocos que cumple la norma, gestiona 80 toneladas diarias, pero son zonas sumamente importantes porque están en zonas forestales y cerca del lago de Chapala. ¿Qué es el lago de Chapala? Bueno, es el lago más grande de América Latina que se encuentra en el estado de Jalisco. Entonces, por eso este relleno sanitario es tan importante. Hay un río que cruzaba por esta zona, que es el río de la Pasión, y la mayor parte de los tiraderos a cielo abierto, los lixiviados iban a dar ese lugar. Y posteriormente llegaban al lago de Chapala. Allá tenemos un pececito que le llamamos charal, que los domingos vamos a comerlos allí a la ribera, y entonces, bueno, pues arriba contaminabas y abajo te comías el charalito, ¿no? Ya saben, con un poco de plomo, mercurio y bien sazonado. Este es otro botadero, como ustedes le dicen, de un municipio muy cercano a la ribera de este lago, y bueno, con un problema de operación distinto. Lo operaba el gobierno municipal. El sillón está a la venta. ¿Sí? Bueno, otra práctica que hay en México son los bancos de material. La explotación de bancos de arena después son utilizados como sitios de confinamiento no controlados. No controlados. ¿Qué quiere decir? Pues que el manejo de lixiviados, gases, cobertura, fauna, no hay control. Este es otro relleno sanitario, intermunicipal, 7 municipios, que también permite distribuir el costo tanto de inversión de la compra del terreno, de las autorizaciones, de la construcción y la operación. ¿Por qué? Porque se distribuye el costo entre 5. Esta lógica de la economía de escala en el tema de gestión integral es muy interesante. Es como si Marcelo nos invitara a comer a todos, el cargo iba a ser para SEAMSE, ¿no? Pero en cambio, si vamos a comer todos y cada quien paga su cuenta, pues todos comimos, pero distribuimos el costo. Es la misma lógica en el tema de este servicio público.
Bueno, el costo de inversión en México cada día se incrementa mucho más. El gasto público de un año a otro va aumentando, pero la gestión sigue siendo mala. Entonces, ¿por qué? Les voy a poner un ejemplo que pasaba muy recurrente en el país con el parque vehicular. Nosotros estamos en la frontera con los Estados Unidos. Regularmente vamos y compramos un camión de basura a la frontera, nos lo traemos a México por beneficios económicos, lo compras, voy a poner un número, $1,000, ¿no? Pagas 200 de impuestos, lo cruzas, ya son 1,200, más los viáticos, más los gastos de traslado, $1,500, lo pones a funcionar, no hay refacciones de esos vehículos en México y a los 3 días deja de funcionar el vehículo. Y lo tienes parado 6, 7 semanas hasta que vas a la frontera y consigues las refacciones. Se vuelve inoperante. ¿Por qué? Porque los gobiernos municipales no sacan corridas financieras. Cuando tú sacas una corrida financiera de lo que gastas en reparaciones, combustible, horas muertas, etcétera, etcétera, te das cuenta que ese vehículo era mucho más fácil comprarlo en efectivo en México o sacarlo a plazos a 2 años. No sé si me explico. Sí, la administración pública por lo general va al día y entonces no saca cuentas sino resuelve problemas cotidianos. Bueno, ¿cuáles son los retos para poder llegar a la circularidad en este país? Ustedes ven, esto es un diagnóstico básico, ahí el diagnóstico general de México, que lo pueden encontrar en internet, están 250 páginas. Yo nada más les puse cosas elementales, ¿sí? Porque si no nos llevaríamos aquí horas a hablar sobre residuos biológicos, hablar sobre escombro, neumáticos, etcétera. Pero quise resumir cuáles son los retos de un país como México, que creo que también puede ser para el caso de Perú. Lo resumí en 3 rubros. De qué es lo que tenemos que enfrentar o qué es lo que deberíamos de hacer. Uno de ellos es la revisión y actualización del marco actual ambiental en México. México tiene una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, se publicó en 2004, era una ley novedosa en ese momento. Ahorita están discutiendo una ley de circularidad, pero no hemos analizado la efectividad de esta ley. Entonces pasamos de una cosa a otra sin analizar y sin revisar qué pasa realmente. Bueno, México tiene diarrea legislativa, ¿no? Hay leyes, normas técnicas, normas oficiales, reglamentos, pero si no hay una autoridad con dientes, pues no funciona. ¿Están ustedes de acuerdo? Si la autoridad, en mi caso, que es un estado federado, está el gobierno federal, el gobierno de los estados y los gobiernos municipales, si no tienen dientes y les tiembla la mano para hacer cumplir la ley, pues no tiene caso estar teniendo diarrea legislativa. Nos veremos muy bien con leyes, pero si no somos capaces de ejecutarla o aplicarla y sancionar, pues no sirve de nada, ¿sí? Bueno, ese es uno de los temas. Otro tema es que el programa nacional es transeccional. Debe ser transeccional. Tiene que haber un plan que vaya más allá de 6 años del periodo de gobierno federal. ¿Por qué? Porque tiene que haber una visión hacia dónde se quiere llevar México. ¿Qué infraestructuras se requieren? Hay infraestructuras que se construyen o que se retorna la inversión más allá de 6 años. Entonces, es imposible que cada 6 años estemos trabajando con ocurrencias o cada 3 años. No es una crítica, es una realidad que pasa que se tiene que afrontar. Bueno, otra es la creación de fondos económicos para fomentar, desarrollar y consolidar modelos de cooperación intercomunal. Eso funciona en Europa. Ustedes van a Francia y encuentran las mancomunidades y los sindicatos mixtos. Son de vocacionamiento múltiple o de vocacionamiento único. Las múltiples son distintos servicios, los de vocacionamiento único son solamente gestión de residuos, ¿sí? O se van a España y encuentran mancomunidades que se encargan del sistema de limpia o, en su caso, consorcios públicos tipo SEAMSE, ¿sí? Luego viene el establecimiento de un sistema de cobro tarifario. Si no hay plata, el subsidio nunca es suficiente para atender las necesidades. Siempre estamos limitados, ¿sabes? Luego pasamos al tema institucional. Fomentar las capacidades financieras, técnicas y legales de las autoridades municipales. Esto es darles brazo, darles punch y que verdaderamente se vea que existe una autoridad. Se habla mucho de la corrupción en México. En realidad el problema de México no es la corrupción.
La corrupción existe a nivel global, es parte de la naturaleza humana. El problema es la impunidad, ¿no? Mientras haya impunidad, no pasa nada. En el tema ambiental, no pasa nada. El desarrollo de una política territorial de gestión de residuos a través de organismos operadores. Vamos a ver. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que el tema ambiental es un tema de desarrollo urbano o es un tema ambiental? ¿Cuál sería? ¿Urbano? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Me decían que a los peruanos les gustaba participar, pero creo que nomás con los argentinos. ¿No? Bueno, en mi país todo el tema de los residuos está adscrito al sector ambiental. Está adscrito al sector ambiental porque hacemos las cosas mal. Si tú lo colocas en el ámbito urbano, lo colocas en el desarrollo de los centros de población como cualquier infraestructura. Poner un parque, una planta de tratamiento de aguas, poner una escuela, un mercado, una iglesia. Sin embargo, no se considera en los planes de desarrollo una planta de transferencia, un centro de acopio, el compostaje, etcétera, etcétera. Esa parte desarticula la parte del crecimiento urbano y tiene unos impactos ambientales desfavorables, ¿sí? Por eso hablo sobre el tema de verlo desde una política territorial, no solamente ambiental, ¿va? Luego viene unificación de los diferentes gestores de residuos. Está el sector privado, está el sector académico, está el sector público y cada uno jala para sus intereses. No hay una unificación de criterios porque no hay una política de largo plazo. Eso no te permite unificar los criterios para poder avanzar. Otra es la formación constante de capital humano. México es uno de los países que tiene las mejores universidades de Latinoamérica, genera grandes técnicos, el Politécnico Nacional, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, etcétera. Sin embargo, están dispersos. A través de las asociaciones de profesionales tratamos de unificar esos criterios. Bueno, y finalmente tenemos el tema de infraestructura, que es el fomento a la inversión público y privada. A mí me gusta el caso de SEAMSE, y se lo manifiesto mucho a Marcelo, porque tienen esa capacidad, a pesar de que es una empresa pública del Estado, operada como una empresa privada, tienen esa capacidad y esa visión de incrustar al sector privado, ¿no? Y finalmente la construcción no solamente de rellenos sanitarios, sino una visión de parques industriales a través de la generación de economías de escala, que no solamente sea el confinamiento, esa es una etapa importante, sino más allá del confinamiento. Bueno, este es el territorio nacional, para decirles más o menos que 446 municipios de México pueden estar arriba de los 50,000 habitantes. Eso es el 18% de los municipios del país, sin embargo es el 78% de la generación. ¿Qué dato debe de pasar? Analizar el territorio, tener información real para poder hacer planeación y poder determinar las metas de corto, mediano y largo plazo de dónde se quiere llevar una nación en el tema de gestión integral. Por eso no hablo de circularidad, por eso hablo primero de lo elemental, el diagnóstico, la información y la infraestructura mínima con una visión de largo plazo. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? La creación de esquemas intercomunales a través de entes públicos, que esos entes públicos tengan el control de la política pública y permitan la participación con reglas claras del sector privado. En México pasa constantemente que el sector privado tiene mayor poder en ocasiones que un gobierno municipal. Yo vengo de una ciudad, se llama Guadalajara, y la concesionaria tiene más poder que el presidente municipal. Eso no debe de pasar en ninguna parte. El Estado tiene que tener la rectoría del servicio público con reglas claras para el privado, no el privado tener del pescuezo a un gobierno municipal tan importante como es Guadalajara. No sé si me explico. Las reglas tienen que ser claras, pero tienen que partir de un proceso de información y planeación con una visión de largo plazo. Y esa visión es territorial. Bueno, esta es una muestra
de esquemas intermunicipales que crearon un organismo operador. Son 5 intermunicipalidades con 31 municipios en un estado que tiene 125 municipios. Estos cerraron 31 sitios de disposición final, que eran sitios no controlados, basureros a cielo abierto, botaderos, y construyeron 5 rellenos sanitarios con certificaciones y autorizaciones ambientales. Esto es un proceso de economía de escala. Quizás aquí el sector privado no tenga capacidad de participar, sin embargo, el ayuntamiento o los ayuntamientos cumplen su obligación constitucional de prestar el servicio público de manera adecuada. Y finalmente, les voy a pasar este dato. En México se publicó una ley de asociaciones intermunicipales para poder fomentar estos esquemas de cooperación intercomunal para organizar la gestión integral de residuos. Y hay 4 modelos. El modelo de asociación intermunicipal de vocacionamiento único, que son organismos públicos enfocados solamente al manejo de residuos, los de vocacionamiento múltiple, que pueden asociar diferentes servicios públicos en un territorio, los de alcance interestatal, que son asociaciones que trascienden 2 estados de la República y que se pueden asociar, y los consorcios públicos. Los consorcios públicos son tipo SEAMSE. Son organizaciones donde, vamos a ver, en México la competencia del manejo de los residuos sólidos es municipal. Como ustedes vieron, hay municipios muy pequeños y entonces el Estado puede entrar como subsidiario creando estas asociaciones para que los municipios tengan infraestructura donde disponer, tratar o darle manejo a los residuos. Y bueno, aquí viene el tema, con esto termino, viene un tema de la eliminación, la circularidad y el manejo. En realidad yo me enfoqué a esta parte. Para mí es importante, la circularidad es un anhelo, es una visión. Hay que trabajar en otros temas, hay que entrar en esquemas normativos, hay que atender el lobbying en los congresos. Vamos, ahorita está la discusión del plástico. En México los plastiqueros tienen su lobbying, obviamente van a cuidar su negocio, ¿sí? Pero el problema no es el plástico en sí mismo. El problema es que tenemos una muy mala gestión, ¿sí? Entonces tenemos que negociar, tenemos que hacer reformas legislativas, tenemos que tener un proceso de planeación, tenemos que tener información y tenemos que saber exactamente cuál es el rol que juega cada uno de los actores o los gestores, el privado, el académico y el gubernamental, ¿sí? Esta es la parte que yo les quería presentar. Es algo general. Hablar sobre el tema de gestión integral es un campo y hablar sobre circularidad, válgame, ya Marcelo tocó aquí algunos temas. Les agradezco, espero que la información sea de utilidad. Mi pregunta va más abocada a lo que creo que la mayoría de acá de peruanos tenemos. ¿Por qué no, de acuerdo a los municipios, distritos, no hay una voluntad política de las autoridades de hacer lo que usted lo ha dicho muy claro, ¿no? Creo que sin voluntad política, por más que tenga la intención uno como trabajador, como gerente o como funcionario público, sin la voluntad política del líder, que vendría a ser el alcalde, el presidente, el gobernador regional, no se podría hacer nada. Yo ahorita trabajo en una municipalidad del cual a manera propia le traté de decir a mi alcalde eso, ¿no? Tengo la confianza de que tenga esa voluntad política. Y hoy en día hemos hecho un centro de acopio muy, se puede decir, a inicios que no hay en el distrito, o no ha habido durante años, donde puede haber un piso, donde pueda el reciclador tener un techo con alucín que antes no tenía, que era una malla rechet. Y es eso, creo que si no tenemos un diagnóstico, como lo dijo bien claro, no se puede iniciar una circularidad. Por más que tengamos la intención, creo que, o siento que quedaría en palabras, en exposiciones, pero la idea es que vengamos a estas exposiciones de poder inculcarle a los demás que vienen que esto es un inicio, ¿no? Y es una evolución muy grande, de muchos años.
Y quisiera saber, usted allá en México, cómo, como funcionario o gerente o su trabajo que ha tenido, ¿cómo pudo ayudar en el tema político? Porque hoy en día la política, como dices, corrupción. Si no le dan la importancia, no se avanzaría hoy en día. Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Te voy a platicar una experiencia personal. Yo administré uno de los primeros organismos operadores intermunicipales en México. Se llamaba CIMAR Sureste, se llama CIMAR Sureste, Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos en el sureste de Jalisco, una zona montañosa. Eran 9 municipios de Jalisco y uno de un estado vecino, Michoacán, y previamente trabajé para el gobierno del estado. Y uno de los temas cuando trabajé para el gobierno del estado era que se hizo el análisis territorial y se determinó que el gobierno no podía subsidiar la construcción de 125 sitios de disposición final, porque no había el dinero suficiente. Los municipios no cobran por el servicio. Entonces se optó en primera instancia por crear esquemas de asociación intermunicipal. ¿Cómo se convencieron a los alcaldes? Bueno, han ido a o han visto las carreras de galgos. ¿Los ubican los galgos? Estos perros flacos, ¿sí? Y adelante va una zanahoria, ¿sí? Bueno, la zanahoria fue el incentivo económico que puso el gobierno del estado. Te voy a multar, municipio A, B, C y D, con tanto dinero por incumplir la norma. Y volteaban los presidentes municipales, pero ¿y con qué te voy a pagar? No sé, es tu problema. Pero mira, te doy una solución. Yo te pongo 5 millones de pesos, pero te vas a asociar para construir una infraestructura. Y la multa te la voy a condonar, pero vas a tener que invertir tanto. Bueno, se hicieron los estudios, se hicieron los análisis financieros y se constituyeron 5 organismos operadores. Es una manera de incentivar, ¿no? Cumplir la ley, cumpliendo la ley, obligándote a cumplir la ley, y se crearon estos organismos y estos rellenos sanitarios en primera instancia. Posteriormente, el gobierno federal creó en ese momento un programa de gestión integral donde desarrollaron un fondo que concursabas por el fondo para obtener dinero, una porción de un proyecto, 80-90%, para compra de camiones, compra de equipamientos, tractores, bulldozer, etcétera, y los proyectos que estaban asociados tenían preferencia de ese dinero federal. Es una manera de incentivar y acomodar la voluntad política a ciertos objetivos. Funcionó. Buenas tardes. Yo soy docente en la Universidad Nacional de Barranca y un grupo de docentes estamos abocados en este tema. Tenemos un proyecto para auditoría en la gestión de los residuos sólidos. He escuchado su disertación, muy importante. He escuchado lo que acaban de decir trabajadores de la municipalidad. Personalmente, he trabajado también en las municipalidades como 40 años y mi experiencia, le digo, las municipalidades tenemos un gran problema, el problema económico, el problema de educación de las personas y el problema político. Tal vez el problema político sea uno de los más grandes temas y el de educación de las familias, de las personas. ¿Qué pasa? Le explico. Su propuesta es muy buena para nosotros y desde mi punto de vista, con experiencia laboral. ¿Qué pasa? Nosotros en la municipalidad donde he trabajado, por ejemplo, nos preocupamos de cumplir los objetivos, las metas que nos pone el gobierno sobre el plan de incentivos. Incluye el que tengamos que tener nuestro plan de gestión de residuos sólidos, nuestro plan de manejo ambiental y se cumple. Sin embargo, el mejor plan que podamos tener tras tantos años, tras lograr mancomunidades para poder tener un lugar de la disposición final de nuestros residuos sólidos, ¿qué le digo? Se frustra generalmente porque al cambio de gobierno son las opiniones de los nuevos gobiernos que vienen. ¿Qué pasa con nosotros los pobladores? Los pobladores debemos abonar un derecho, debemos abonar por el servicio de limpieza pública. Pero ¿qué pasa con la mayoría de nosotros los pobladores? Hay una alta tasa de morosidad en la mayoría de municipalidades del Perú, no se pagan.
¿Cómo los gobiernos con muy buenas intenciones pueden luchar contra eso? A pesar de que por el plan de incentivos se les asigna un dinero más. ¿Qué pasa? Nosotros mismos, los pobladores, el gobierno, no hemos hecho mucho por educar a la población. Nosotros debemos empezar por casa a saber reciclar, a saber disponer nuestros residuos sólidos para permitir esa disposición final, hacerla un poco más fácil de repente. Eso no lo tenemos. Entonces, la experiencia de ustedes de unir municipalidades y que para ustedes ha sido exitosa, ha sido también con un fondo que el gobierno les ha aportado. Sí. Desde mi punto de vista, eso es una muy buena idea, que el gobierno aporte y que el gobierno de repente, no sé, en nuestro Perú han fracasado tantas comisiones, tantas autoridades, pero debería, a mi parecer, haber una autoridad nacional, así como hay una autoridad nacional del agua, algo que promueva esta gestión de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque este es un problema, ¿qué le digo?, muy urgente de resolver. Nosotros estamos con un problema de contaminación ambiental a nivel mundial y si no ponemos el granito de arena que debemos poner, entonces esa situación se va agravando cada vez más y la población no está educada. Sí. La población no está educada ni para tributar, no está educada ni para eso. Por eso mi posición, lo que usted nos ha dicho, es buena. Ante esta situación que yo le plasmo en la realidad peruana, ¿podría usted darnos alguna otra sugerencia de cómo empezamos, cómo hacemos, qué otra cosa sugerimos? Bueno, es muy interesante lo que comentas. Te voy a platicar. Una de las personas de las que yo me basé en los proyectos intermunicipales es peruana. Se llama Elizabeth Lobato y ha escrito mucho sobre intermunicipalidad. Es una académica y hablaba mucho sobre temas como una herramienta importante para Perú, para atender los problemas de manera intercomunal de servicios públicos. Bueno, uno de los temas es que la sociedad debe de exigir y es corresponsable de la gestión integral de los residuos, ¿no? Y bueno, tiene que partir de una política nacional y esa política nacional aterrizarse a nivel distrital o a nivel municipal. Los incentivos son importantes, la evaluación, establecimiento de indicadores para poder determinar si avanzamos o retrocedemos y que exista dentro de las autoridades ambientales un órgano que evalúe el progreso en la gestión integral en el cumplimiento de metas. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué los europeos tienen las ciudades que tienen? Bueno, no las tenían, Cuando vinieron a Europa era un muladar. Y las comunidades autóctonas en América eran increíblemente limpias. Los aztecas en México tenían un sistema de limpia impecable y tenían un sistema de 3 niveles jerárquicos de personas. Era como un gerente, un operativo y un administrativo. Y mantenían la gestión de los residuos de Tenochtitlan impecable. Los españoles cuando llegaron, y están en las narrativas, decían que cómo era posible. Y también decían que cómo era posible que los mexicanos se bañaran 2 veces al día. ¿Sí? Si ellos no se bañaban en un mes. Bueno, eran los hábitos europeos. Sin embargo, si ustedes van a Europa y van a España, el costo de la gestión integral, Marcelo no me dejará mentir, es altísima. O sea, pagas por la gestión. Por eso es exitoso. Por eso cuando va un mexicano a Estados Unidos, cruza la frontera y ya cambió, ya se porta bien, ya no tira la basura, conduce a menos de 80, es un ciudadano impecable. ¿Por qué? Porque no hay impunidad. Te agarra el gabacho y vas al tribunal a pagar la multa. En el caso, regresas a México y Transformer, nuevamente a tirar la basura y el exceso de velocidad. Es un tema cultural y es un tema de impunidad, de establecimiento de autoridad y de planificación. Ese es mi punto, ¿no? Al parecer, México se ha convencido y quiere convivir con la corrupción. Usted dice que en México hay corrupción y ahora lo repite, también la impunidad. La pregunta es, el presidente AMLO, ¿qué ha dejado establecido para evitar este perjuicio? Oye, me pones en complicaciones. No sé si me dejen retornar a México.
Mira, en los gobiernos hay cosas buenas y cosas malas y cosas peores, ¿no? México ha avanzado en muchas cosas. Se habla mucho de que se ataca la corrupción, pues todo depende de cómo lo veas, ¿no? Y cómo lo vivas. Lo que no se ha atacado es la impunidad. Y mientras no ataques la impunidad, la corrupción va a crecer. ¿Va? Si tú vas... Ay, pues no quiero hablar, pero mejor no te lo dejo. Hay que atacar la impunidad. La corrupción, a través del cumplimiento de la ley, se reduce. No se extermina, se reduce. ¿Sí? Me metiste en problemas. Quería tener alguna referencia de costo de disposición de residuos sólidos, no sé si habrá entre países, o sea, pienso de que podría ser como una medida ¿no? Del costo de energía, por ejemplo, se compara, ¿no? En los países, no sé, en las ciudades o en los países. Vaya, es una muy buena pregunta. ¿Cómo contestártela si operamos mal? Entonces te daría yo un costo de operación inadecuada contra un costo de operación adecuada. Te voy a poner nada más un ejemplo que tengo a la mano. ¿Cuánto costaría una tonelada de residuos sólidos urbanos confinados de manera adecuada en México? Arriba de $17 la tonelada. ¿Cuánto se paga? Aparentemente tasa cero, porque algunos tiran en sitios no controlados, pero luego aparecen las externalidades que no son cuantificadas y que tarde que temprano tienes que entrar en procesos de saneamiento. Y entonces ahí cargas todo ese costo que no tuviste, más todo el saneamiento que tienes que hacer de cuerpos de agua superficiales, subterráneos o impactos a la salud. Entonces te puedo decir que bien operada una tonelada de residuos en México está entre los 16 y $19 correctamente confinada. ¿Sí? También depende de la escala, perdón, en el caso de confinamiento también depende de la escala, porque entre más volumen de residuos confines, pues tu costo de operación es muchísimo menor. Sí. Buenas tardes. Aquí. Ay. ¿Qué tal? Bueno, agradecida en compartir su experiencia. Gracias. Quería saber, usted había comentado hace un momento respecto a algunos incentivos que se podían dar, pero como propuesta dentro del marco legal, ¿alguna normativa que usted sugeriría que no sé si en México haya sido exitosa dentro de tantos, quizás se podría replicar acá? Y también, ¿cómo a las empresas industriales, sobre todo, que son las que mayor volumen generan en temas de residuos sólidos, en insumos químicos, las empresas textiles, etc., ¿cómo obligaríamos o incentivaríamos a estas empresas a que puedan garantizar que realmente esta segregación se pueda volver a recuperar, ¿no? Okay. Estos residuos se puedan recuperar o canalizar en los centros de acopio, o al menos actualmente yo trabajo en una empresa donde tenemos una certificación de basura cero, donde toda la segregación ya lo canalizamos a través de centros de valorización. Entonces, ¿cómo incentivamos esto dentro del marco legal, ¿no? Bueno, muy buena la pregunta. En México existe la Ley General de Prevención y Gestión Integral. Dentro de la ley, que es una ley federal, te establece 4 instrumentos de política pública. Los programas municipales, de los cuales hablaba la maestra, que son obligatorios para los sólidos urbanos, que son competencia municipal. Los residuos de manejo especial, que son los residuos que salen del sector industrial, comercial y de servicios, que no son peligrosos, que los gestionan los estados y que obligan a esos generadores que son privados a tener un plan de manejo. El plan de manejo es lo que más se puede acercar en México a la economía circular, porque los obliga, bueno, no economía circular, más bien los obliga a tener un plan de cómo gestionar sus residuos. ¿Sí? Esos residuos de manejo especial no presta el servicio el sector público, todo es a través del sector privado, porque le quita la carga al gobierno municipal y obliga al particular a pagar por una gestión. ¿Sí? Otro es el sistema de información y el tema de educación. Son los 4 instrumentos de política, pero lo tienes que establecer en la ley. Entonces, uno de los instrumentos en México se llaman planes de manejo de residuos, que son para el sector privado, y los programas son para el sector público.
y ahí estableces las reglas del juego. ¿Qué le compete a cada quien? ¿Qué paga cada quien? ¿Sí? Sí, pero si no tienes un marco normativo y una autoridad fuerte, la verdad es que estamos chimuelos. ¿Sí? Buenas tardes. La consulta ha mencionado que el 46% de la generación son residuos orgánicos, ¿no? En ese sentido, ¿qué incentivos de parte del sector público hay para hacer el aprovechamiento de estos residuos, ¿no? Y qué tipo de productos, si hay algún tema de comercialización, de valorización de este residuo, ¿no? Porque en el caso regional creo que no, pero no sé en México cómo está. Es una buena pregunta. El 46%, Marcelo comentó que es lo que se debería de atacar, se debería de atender y donde se debería de invertir en las diferentes tecnologías que él mostró, la anaerobia o la anaerobia. Y bueno, en México estamos en ese proceso. La basura se recolecta revuelta, mezclada. Entonces, cuando la basura se recolecta mezclada, la inversión para la recuperación de la materia es muy alta, ¿sí? Estamos en cambio de sexenio. Este sexenio pasado, no voy a hablar mal, pero la política ambiental no fue el fuerte del presidente, sino todo lo contrario, dijera otro expresidente mexicano. No fue su fuerte. La próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene un perfil académico. Fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ella, cuando fue jefa de la Ciudad de México, invirtió en varias plantas, hizo un muy buen trabajo ambiental y confiamos que la nueva política sexenal esté enfocada a temas de mejoramiento del servicio público de residuos en el país, entre ellos el desarrollo de la política pública del tratamiento de orgánicos. ¿Sí? Estamos en eso, confiamos en esa parte. Listo. Fuertes palmas, por favor, para Francisco Galván.